En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. El poder del perdón, la reconciliación. Nuestra cita de hoy la encontramos en Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. Y dice así: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La falta de perdón es un obstáculo para nuestra propia sanidad espiritual y comunión con Dios. Como creyentes, debemos perdonar como reflejo del amor de Jesucristo y la fe, no como un trueque, sino como un resultado natural del corazón renovado por Dios. Si tenemos un corazón que perdona las ofensas de otros, reflejamos el corazón de Dios y abrimos la puerta para recibir su perdón en nuestra vida. Y sobre todo, rompemos la barrera, dando paso a la reconciliación. Hermanas, las saludo con el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes hoy. Espero se encuentren bien y que el mensaje de hoy sea un aliciente para su alma, su corazón, y les pido me acompañen hasta el final. El tema de hoy será sobre la reconciliación entre hermanas, amigas o familiares y el poder que tiene para sanar, soltar y avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotras. Ahora, ¿qué es la reconciliación? Significa dar una nueva oportunidad y aprender a vivir juntos de nuevo, transformando las relaciones quebrantadas en nuevas bases de confianza y afecto. Lo que hizo Jesucristo por nosotras, como dicen las Escrituras en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 18 y 19, lo siguiente. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanas, la reconciliación del ser humano con Dios es su iniciativa a través de su Hijo, no un logro humano. Dios eliminó la barrera del pecado y nos encargó el mensaje y ministerio de reconciliar al mundo con Él, demostrando su gracia y amor. Nuestro Señor está interesado en que vivamos amistadas y que practiquemos la bondad y la misericordia como Dios lo hizo con nosotras. Ser cristiana no implica que todo estará bien y que todas las relaciones serán excelentes. Me temo que es así, porque las congregaciones están llenas de hombres y mujeres imperfectas, que actuaremos sin querer, muchas veces ofendiendo e hiriendo. Quizás por falta de madurez o simplemente porque somos humanas y nos vamos a equivocar. Por ello, Pablo dejó escrito este versículo en su carta a una de las iglesias de Éfeso. Leamos Efesios capítulo 4, verso 32. Y dice así: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No obstante, el perdón no es una transacción, sino una respuesta a la gracia de Dios, un acto de amor que rompe cadenas de amargura. A veces la amargura es como esa pequeña zorra tan fuerte que se necesita la intervención de Dios y la disposición de perdonar, obedeciendo su palabra. Pablo nos advierte sobre esta actitud en Hebreos capítulo 12, versos 14 y 15, que dice así: Seguid la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Este pecado de amargura es quizás uno de los que más nos afecta, ya que nos priva de la vida plena que Dios quiere para nosotras. Es tan destructivo como una planta venenosa que echa raíces y envenena las relaciones. Y como lo he dicho antes, la amargura es un pecado en reposo. Crece bajo la superficie, en lo profundo del suelo de nuestros corazones. Debemos estar atentas y vigilantes de no permitir que estas raíces encuentren lugar en nuestros corazones. Entonces debemos perdonar como Dios nos perdona a nosotras. ¿Es difícil de hacer? Claro que sí. El Señor nunca prometió un camino fácil, ni un evangelio simple, ni normas ni principios rebajados. El precio es elevado, pero lo que se obtiene a cambio vale la pena. El Señor mismo ofreció la otra mejilla, soportó sin reproche que lo abofetearon y lo azotaran, sufrió toda indignidad y sin embargo no dejó escapar una palabra de condenación. Jesús sabía que somos muy difíciles de otorgar perdón, por ello dejó una oración modelo para seguirla, y lo vemos en Mateo capítulo 6, verso 12, que dice así: Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En una ocasión, el apóstol Pedro le hace una pregunta a nuestro Señor Jesucristo que está escrito en Mateo capítulo 18 en los versos 21 y 22, que dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro pensaba que estaba haciendo demasiado, porque en sus tiempos solo se podía perdonar 3 veces, pero el Señor le invitó a ir más allá y extender misericordia, contando una parábola de 2 deudores en Mateo, en el capítulo 18, desde el verso 23 al 34, donde da una enseñanza sobre la magnitud del perdón divino y la obligación de perdonar a otros. Jesús narra cómo un rey perdona una deuda impagable a un siervo, quien este siervo luego se niega a perdonar una deuda pequeña a un compañero. Además, la parábola nos enseña que la medida del perdón que recibimos de Dios debe ser la medida del perdón que otorgamos a nuestros semejantes, sin límites. Y al final de la parábola, Jesús concluye dando una severa advertencia. Leamos el versículo 35 y dice así: Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanas, quienes hemos sido perdonadas inmensamente por Dios de la deuda del pecado, estamos obligadas a perdonar las ofensas menores de los demás, tal como Jesús pagó la deuda impagable por nuestros pecados, y no practicarlo trae consecuencias severas. En última instancia, es una advertencia grave sobre la necesidad de no guardar amargura. Entonces, cuando verdaderamente entendamos la grandeza del don de Dios para nosotras, vamos a transmitirlo a otras. Hemos recibido la gracia y a cambio deberíamos extender la gracia a otros y a otras. Por lo tanto, Jesús establece que el perdón es la respuesta como cristianas ante el arrepentimiento sincero de los demás, rompiendo con la lógica humana de la venganza o los límites en la misericordia. En Lucas capítulo 17, versos 3 y 4 dice: Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale.
La mención de 7 veces al día simboliza un perdón ilimitado, indicando que no se debe llevar una cuenta de los errores u ofensas. Debe existir el amor fraternal y la unidad en las relaciones, ya que el arrepentimiento del ofensor abre la puerta a la reconciliación. También debemos saber que aquellos que han pecado contra nosotras, a quienes tal vez no queramos perdonar, somos responsables ante Dios. En Hebreos capítulo 10, verso 30 dice: Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Ahora, es importante reconocer que perdonar no es restar importancia a algo malo. Cuando elegimos perdonar, liberamos a una persona de su deuda para con nosotras. Dejamos a un lado el derecho de buscar venganza personal. Decidimos que no vamos a tomar las riendas del asunto. El perdón no significa que actuamos como si no se hubiera hecho ningún mal. Significa que reconocemos que la abundancia de la gracia nos ha sido dada y que no tenemos derecho a mantener la maldad de alguien sobre su cabeza. Hermanas, una y otra vez, las Escrituras nos llama a perdonar a los demás. Mucho hemos recibido en cuanto al perdón, y de la misma manera se espera que respondamos con los demás. Escuchen lo que dice en Lucas capítulo 12, verso 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aunque el perdón por lo general es difícil, el no perdonar es desobedecer a Dios y menospreciar la grandeza de su don. Ahora, es más fácil derribar un muro que calmar al amigo ofendido, como lo dice en Proverbios capítulo 18, verso 19, que dice así: El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Hay alguien que te haya herido que tengas que perdonar en el día de hoy? Jesús pone la barrera muy alta en lo que se refiere al reto de amar a nuestros enemigos, a nuestros críticos y a aquellos que se ríen y burlan de nosotras. La prueba de nuestro carácter es cómo respondemos cuando sufrimos y tenemos dolor. Así que aquí te dejo un verso que nos ayudará a perdonar y dejar actuar al poder de la reconciliación. En Colosenses capítulo 3, verso 13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amadas, la reconciliación es limpiar la corrupción del mal pensamiento que está enfermando nuestra mente. El poder de la reconciliación debe ser más fuerte que la venganza, el odio y la enemistad. Cuando uno se reconcilia con alguien, es asombroso lo que pasa en ambos corazones. Es como haber hecho una limpieza en nuestro sistema nervioso. Es como superar una fiebre prolongada. Sin embargo, para que la reconciliación ocurra, los que están distanciados empiezan a hablar, dejan a un lado el orgullo y el resentimiento, piden perdón y lo aceptan y recuperan la confianza. El perdón tiene un efecto asombroso. Alguien dijo que el perdón es como arrebatar un arma de la mano de la otra persona. Y la Biblia dice en Proverbios capítulo 17 en el verso 9, en la traducción Palabra de Dios para Todos, lo siguiente: el perdón restaura la amistad y el rencor la termina. También la reconciliación implica buscar una solución a un conflicto, una pelea, un desacuerdo entre dos o más personas. Es perdonar, amar, ser misericordiosa, buscar la paz y el acuerdo. Amadas, el odio y la amargura dañan nuestras relaciones. Nuestro corazón debe estar limpio y sano para servir a nuestro Señor.
La raíz de amargura produce en nosotras estancamiento espiritual, no nos deja avanzar en el carácter y estándar que debemos llegar como meta en nuestro cristianismo. Además de ello, provoca heridas muchas veces irreparables. A menudo, por causa del orgullo que hay en nuestro corazón, no decidimos reconciliar nuestros corazones enemistados. La palabra de Dios nos dice que debemos cambiar el odio por el amor. Y lo vemos en Proverbios capítulo 10, verso 12, que dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Hermanas, debemos hacer nuestra parte y colaborar para que el perdón gane. Cuando hay un desacuerdo, una ofensa, una herida, es una gran oportunidad para practicar el amor. No debemos esperar que la otra parte venga a buscarnos para disculparse. También debemos tener en cuenta que cuando alguien nos falla o nos ofende, tratar de cubrir su pecado y no señalar ni juzgar. Recuerda que somos imperfectas en las manos del perfecto y estamos en proceso. Como discípulas de Jesús, debemos ir por la vida derramando perdón. Pasar por alto la ofensa es una muestra de amor y por lo consiguiente es una muestra de sabiduría. En Proverbios capítulo 19, verso 11 dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Ahora bien, si en algún momento tenemos algún inconveniente con alguna hermana, un familiar o una amiga, debemos desear la reconciliación, ya que esto derriba la pared de separación. Esto le agrada al Señor. No poner excusas para perdonar. Debemos construir puentes, mas no paredes. Así demostramos una vida llena del Espíritu Santo y crecimiento, dando frutos para el Señor. Debemos llegar a tal punto de amar a los que no nos aman o nos hacen daño. Amadas, no debemos permitir ni dar lugar a que el enemigo siembre discordia en nuestro corazón. Jesús, nuestro Señor, nos dejó dicho que aún más allá de todo, debemos amar a los que pensamos que son nuestros enemigos, a los que nos persiguen o difaman. Como lo dijo en Mateo capítulo 5, verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora leamos una reflexión del verdadero amor que Jesús deja a sus seguidores y que aplica a nosotras. Busquemos en nuestra Biblia Lucas capítulo 6, versos desde el 32 al 34. Y dice así: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué méritos tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Jesús nos dice aquí que no hay nada de extraordinario si solo amamos a la gente que nos ama. Cualquiera lo puede hacer y no hay nada de valor en ello. Esto es una exhortación a modelar una nueva manera de vivir caracterizada por el amor y la generosidad de nuestro Señor. ¿Estamos dispuestas a amar a los que no nos aman? Si tenemos en nuestro corazón algún tipo de enemistad o falta de reconciliación con algún ser amado, es el momento de ir a resolverlo, no esperar mucho tiempo porque echará raíz. Hermana, en el corazón que brota rencilla, no obra la justicia de Dios. En Santiago capítulo 1, verso 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Alguien dijo una vez que el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Resolver todo tipo de enemistad es lo que nos manda el Señor y esforzarnos para soportar las ofensas, malos tratos en todas las relaciones. Jesús, nuestro Señor, es además un buen ejemplo de reconciliación. Él, con su muerte en la cruz, pagó la deuda de nuestros pecados y nos reconcilió con el Padre cuando éramos sus enemigas.
Amadas, tenemos un ministerio, el de la reconciliación. Entonces, si tenemos este gran servicio, debemos ponerlo en acción. Tenemos al mayor ejemplo de reconciliación a nuestro Señor Jesús. No debemos anidar en nuestro corazón odio, no albergar ni abrigar en nosotras la enemistad. Dispongámonos a perdonar como manda nuestro Señor. Escuché decir que el perdón es como un pegamento que repara la relación de rotas. Amiga que me oyes, si quizás tienes una relación rota, espero que este mensaje haya calado tu corazón y busques la amistad con Dios primeramente. Y para ello tienes a Jesús como el mediador, porque la reconciliación con el Padre hará que puedas estar bien aún con tus enemigos. Quizás no lo entiendas ahora, pero a medida que vayas conociendo a Jesús y su amor por ti, podrás dar a otros lo que recibas de Dios. Para finalizar, te invito a ir juntas a ir a los pies de nuestro Señor para limpiar nuestros corazones de alguna raíz de amargura que impida estar reconciliadas. Oremos por los que no desean perdonar, que el poder de su amor gobierne nuestro corazón para vivir en santidad, sin odios ni rencores, sea cual sea la ofensa. Dejemos todo a sus pies. Él se encarga. Pidámosle juntas que podamos tener la rapidez de perdonar y así vivir reconciliadas con todos y con este poder reconciliar al mundo con Dios. Te dejo este verso para meditar en Proverbios capítulo 3, verso 3, que dice así: Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbalas en la tabla de tu corazón. Amén. Hermanas, me despido. Hasta nuestro próximo encuentro, si así Dios lo permite. Un abrazo. La reconciliación y el perdón van de la mano. Son virtudes que debemos practicar. El perdón es el antídoto para la reconciliación. La falta de perdón divide las relaciones. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.